Que levante sus manos en este momento. Vamos a alabar el nombre que es sobre todo nombre. Oh, que su casa se llene con la gloria Shatayamaka de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Te alabamos Shatayamaka, te exaltamos, oh Dios. Oh, que tu gloria llene nuestras casas en este día. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria. Oh, alábele con toda su familia. Todo lo que respire, alabe al Señor. Gloria a Dios, gloria a tu nombre. Dele gloria con todo el corazón. Gracias, Señor. La palabra de Dios en el libro de Génesis nos habla, vino una hambre en los tiempos de Isaac, de igual manera como hubo hambre en los tiempos de su padre Abraham. Era una grande devastación en toda la tierra. La gente se estaba muriendo porque no había llovido. Los animales del campo de igual manera se estaban muriendo porque no había agua. Y dice la Escritura que Isaac, mirando su situación, mirando la grande devastación donde él vivía, él propuso en su corazón huir a Egipto. Pero con ese pensamiento viene la palabra de Dios a su corazón y Dios le dice: no te vayas, quédate donde yo te he puesto. Y dice la palabra de Dios que Isaac fue obediente y él sembró allí en esa tierra. Yo quiero que me escuche, amado hermano. La tierra estaba seca, la tierra no estaba produciendo, pero Isaac creyó en el Señor. Y dice la Biblia que en ese año Isaac cosechó el 100 por 1. Dice la palabra de Dios que Dios lo bendijo. Dice la Escritura que él se hizo fuerte, poderoso y se enriqueció en gran manera. En medio de la crisis, en medio de la sequía, escúcheme, no es la cantidad que nosotros estamos sembrando, sino nuestra obediencia lo que Dios está mirando. Nuestra fe en su palabra. Vamos a prepararnos en este momento para dar nuestra ofrenda. Vamos a prepararnos en este momento para dar a Dios el diezmo. Quizás usted está pasando por una crisis, amado hermano, económica. Quizás usted ha perdido su empleo. Quizás hay enfermedad en su casa. Es en este tiempo que nosotros necesitamos ejercitar nuestra fe en Dios. Prepárese para ofrendar en el nombre de Jesús. Padre, venimos delante de tu presencia. Presentamos nuestra ofrenda delante de ti. Nuestro diezmo, Señor. Sabemos que tú eres poderoso, Señor, para que abunde en nosotros, Señor, tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, derrama tu bendición hasta que sobreabunde, y porque es tu palabra, tu promesa, Señor, yo te pido que tú reprendas al devorador en el nombre de Jesús. Quizás usted no es miembro de la iglesia de East Palo Alto, pero este ministerio está siendo bendición a usted. Yo le invito a que usted siembre, Dios le va a bendecir. Si este ministerio ha sido de bendición a su vida, le invitamos a dar con nosotros ahí mismo donde se encuentre. Hay muchas maneras de dar en su teléfono y en línea. Descargue la aplicación EPA Apostolic Church en su dispositivo móvil. Se puede descargar en iOS y Android. En la aplicación, seleccione la pestaña Dar y la cantidad que desea dar. También puede mandar un mensaje de texto con la palabra EPA Church al número 77977. Se le enviará un enlace único donde puede dar de forma segura en línea. Para enviar su ofrenda por correo,
puede enviarla a P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302. Por favor, haga su cheque a nombre de Apostolic Assembly. Amados hermanos, vamos a abrir nuestro corazón en este momento para que Dios hable a nuestra vida. Estamos en un tiempo donde necesitamos oír palabra de Dios. Yo le invito, vamos a orar y vamos a pedir que Dios hable. Padre, estamos delante de tu presencia, oh Dios. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, nos edifique. Pedimos, Señor, que hable, Señor, a nuestros corazones. Yo te pido, Padre, que este mensaje, Señor, haga la obra en nosotros, Señor, que pueda causar un despertamiento a todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar sobre el tema resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe cristiana. Sin la resurrección de Jesucristo, nuestra creencia en la gracia salvadora de Dios por Jesucristo sería completamente en vano. San Pablo nos dice que si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, nuestra fe sería en vano. Cuando Jesús resucitó de los muertos, Él confirmó su identidad como el Hijo de Dios. Él confirmó su obra de expiación, su obra de redención, su obra de reconciliación, confirmó nuestra salvación. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue algo real, fue algo literal, fue algo físico. Cristo en verdad resucitó de los muertos. Alguien de gloria al Cordero de Dios. La crucifixión de Cristo, la palabra de Dios nos dice que Jesús, Él fue arrestado. Jesús fue juzgado, lo llevaron delante de los tribunales y dice la palabra de Dios, fue encontrado culpable de afirmar ser un rey. La crucifixión de Jesús fue en una cruz en medio de dos ladrones. Dice la palabra de Dios que uno de los ladrones mira al Señor, estando él a punto de morir, y le dice al maestro, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, si verdaderamente eres quien dices que eres, bájate de esta cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Mientras el otro ladrón que estaba al otro lado, en medio de su angustia, en medio de su dolor, antes de morir, mira al maestro y le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo le dice a él, de este día tú estarás conmigo en el paraíso. Y al momento, amados hermanos, que Cristo murió, al momento que Cristo entregó el Espíritu, dice la palabra de Dios que el velo allá en el templo fue rompido en mitad. El velo, amados hermanos, separaba la gloria de Dios. Pero a ese momento que el velo fue abierto, ahora la gloria de Dios fue accesible para toda persona, para poder entrar a la presencia de Dios y recibir bendición de Dios. Oh, alguien de gloria al Cordero de Dios. Vamos a examinar un detalle muy interesante
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el Mateo capítulo 27, versos 50 al verso 53, porque sucedieron 5 eventos sobrenaturales muy importantes cuando Cristo resucitó. Verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Verso 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Verso 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Al momento que Cristo murió, dice la palabra de Dios, 5 cosas sucedieron cuando Cristo expiró. Primeramente, el velo del templo, dice la Escritura, se rasgó en mitad. Lo segundo que aconteció, dice la Biblia, que la tierra tembló. Hubo un terremoto. Número 3, las rocas no eran piedras pequeñas, eran rocas grandes. Usted tiene que entender, allí alrededor de ese lugar hemos estado nosotros unas cuantas veces. Hay unas rocas como testimonio, grandes, partidas en mitad. Número 4, mire cómo dice la Biblia, se abrieron los sepulcros. Qué tremendo. Se abren los sepulcros cuando Cristo murió. Vamos a mirar en el verso 52 la quinta cosa que sucede. Mire cómo dice, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Vamos a mirar cuidadosamente cuándo es que estos cuerpos de estos santos del Antiguo Testamento, ¿cuándo es que ellos también resucitaron? Verso 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Es decir, amados hermanos, cuando Cristo murió, las piedras que estaban allí en los sepulcros, esas piedras también fueron removidas. Pero después que Cristo resucitó, esos muertos que estaban en esos sepulcros, dice la palabra de Dios que ellos también resucitaron, y dice la Escritura que fueron ellos a la santa ciudad. Ellos fueron a Jerusalén y dice la Biblia que ellos se aparecieron delante de muchos hermanos. Para dar testimonio que Cristo en verdad es el Mesías. Para dar testimonio que Cristo en verdad es el Hijo de Dios. Alguien dele gloria con todo el corazón. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 8 al verso número 9, por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yo quiero que usted pueda entender, amado hermano, qué es lo que Cristo hizo cuando Él murió. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió, Él estuvo muerto, es decir, el cuerpo físico, el tabernáculo, escuche, que el Dios omnipotente había usado el cuerpo, el tabernáculo que Cristo, o es decir, el Dios eterno, estaba usando aquí en esta tierra. Ese fue el cuerpo que murió.
Pero la pregunta, amados hermanos, ¿qué es? ¿A dónde fue el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno? Porque algo que nosotros tenemos que entender, Dios es inmortal. Dios no puede morir. Y si Cristo, amados hermanos, en verdad escuche, es Dios 100%, pero también 100% hombre, entonces lo que es la materia, lo que es el cuerpo físico, lo que fue, escuche, el Hijo de Dios, el hombre, ese fue el cuerpo que murió. Pero el Espíritu eterno de Dios, ¿qué es lo que hizo? San Pablo nos dice aquí en Efesios capítulo 4, verso 8 al verso 10, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Escuche, la cautividad era la muerte. La muerte, amados hermanos, por causa del pecado de Adán y Eva, tenía dominio sobre toda la raza humana. Mire cómo dice el verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando Cristo murió, amados hermanos, su espíritu fue al Hades. Su espíritu fue al lugar más bajo de la tierra para quitarle a Satanás las llaves de la muerte. Oh, alguien dele gloria con todo el corazón. Mire cómo dice el verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Oh, alguien dele gloria con todo el corazón. En Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al verso 18, el apóstol Juan tiene aquella revelación de Jesús. Y mire cómo dice el verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan tiene una revelación de Jesús. Y él puso su rostro sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy Alfa y Omega. Verso 18, mire cómo dice, y el que vivo y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Cristo murió, amados hermanos, Cristo descendió al Hades. Cristo descendió, amados hermanos, a los lugares más profundos de la tierra, para quitarle las llaves a Satanás. Satanás tenía las llaves de la muerte, pero Cristo se las quitó y ahora Cristo vive por los siglos de los siglos, y porque Cristo vive, ahora usted y yo podemos vivir juntamente con Él. San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 verso 55 hace esta declaración: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh iglesia, nosotros ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora quiero regresar, amados hermanos, a estos hermanos, a estos santos que dice la Biblia que resucitaron después que Cristo resucitó de los muertos. Lo primero que tenemos que entender es que estos hermanos resucitaron, escuche, resucitaron ellos de la muerte. Pero ellos no resucitaron, escuche, como Cristo resucitó. Cristo resucitó de la muerte con un cuerpo glorificado, con un cuerpo inmortal. Estos hermanos resucitaron de igual manera que resucitó Lázaro. Estos hermanos resucitaron
De igual manera como resucitó aquel jovencito, el hijo de aquella viuda que Cristo había resucitado. Ellos no resucitaron, escuche, con un cuerpo inmortal como Cristo. Ellos, amados hermanos, seguramente también tuvieron que morir una segunda vez. Yo quiero que me escuche, por favor, amados hermanos. ¿Qué es lo que pasó con estos hermanos que habían resucitado? Yo quiero que me escuche. Ellos fueron parte de la iglesia primitiva. Ellos, amados hermanos, escuche, formaron parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran testigos del poder, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nada ni nadie los podía, amados hermanos, a cambiar su manera de pensar. Ellos eran testigos vivos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dele toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Yo quiero que me escuche, por favor. ¿Qué fue, amados hermanos, lo que le dio tanta fuerza, tanto espíritu, tanto vigor, tanto valor, tanto coraje, tanta valentía a la iglesia primitiva, amados hermanos, que ni nada, la persecución ni la muerte la podía parar? Porque ellos tenían a muchos miembros, a muchos hermanos, escuche, que habían resucitado de entre los muertos. Ellos estaban completamente persuadidos, ellos estaban completamente, escuche, seguros de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que me escuche, amado hermano. Usted puede estar pensando, hermano Prado, pues, pero yo nunca he tenido, ¿verdad?, una experiencia. No se confunda. Toda persona, escuche, que ha sido bautizada en Cristo Jesús, ha pasado de la muerte a la vida. El arrepentimiento, escuche, es la muerte al pecado. Cuando somos bautizados en agua, en el nombre de Jesús, escuche, somos sepultados juntamente con Cristo Jesús. Y cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, nosotros resucitamos juntamente con Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3. Verso 1 al verso 3. Mire cómo dice la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo. Amado hermano, escuche, si usted fue bautizado en agua en el nombre de Jesús, usted también ha experimentado una resurrección. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Verso 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Amado hermano, usted y yo, de igual manera como aquellos hermanos que experimentaron una resurrección. Acuérdese, amado hermano, antes de venir a Cristo, acuérdese nomás, amado hermano, de dónde el Señor a usted lo ha traído. Acuérdese de aquella vieja manera de vivir, pero usted ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque ese hombre pecador ha muerto y ahora hay un hombre nuevo, ahora conforme a Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, verso 3 al verso 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido
bautizados en su muerte. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Yo quiero que me escuche, por favor. La iglesia primitiva era una iglesia dinámica. Era una iglesia, amados hermanos, su enfoque era solamente predicar el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo, escuche, es su muerte, es su sepultura y es su resurrección. Y de igual manera, amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios necesitamos de igual manera predicar el evangelio de Cristo. Porque de igual manera nosotros hemos sido y somos testigos del poder de Dios. Los hermanos de la iglesia primitiva, escuche, eran unos hermanos radicales. Podemos decir locos. La única meta de ellos, escúcheme, amado hermano, era la expansión del reino de Dios aquí en esta tierra. Dice la palabra de Dios que cuando llegó la iglesia a Tesalónica, en el libro de Hechos, capítulo 17, verso número 6. Mire, la gente de esta ciudad de Tesalónica fueron allá a las autoridades, fueron delante de la ley para decirles, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¡Wow! Dios quiere darnos a nosotros, escuche mi amado hermano, esa misma pasión. Dios quiere darnos a nosotros, iglesia, escuche, ese mismo denuedo, ese mismo coraje para poder nosotros avanzar el reino de Dios aquí en esta tierra. Dios quiere que avancemos el reino en Hispalo Alto. Que todo Hispalo Alto, amado hermano, sea lleno del evangelio de salvación. Todo Menlo Park, todo Redwood City, todo Burlingame. Ahora, amados hermanos, escuche que hemos estado, ¿verdad?, encerrados en casa. Escuche, podemos estar encerrados, pero el evangelio nunca se puede encerrar. Hemos tenido como 4 o 5 bautismos, escuche, en la iglesia metodista de Burlingame. Gloria a Dios. Dios está haciendo cosas maravillosas. Dios quiere que llenemos todo San Francisco con el evangelio. Dios quiere que llenemos todo Mountain View con el evangelio. Todo San José con el evangelio, amados hermanos. Toda la bahía con el evangelio de salvación. Todo el mundo con el evangelio de salvación. Qué tremendo, qué tremendo. Escúcheme, por favor. Yo estaba en oración, yo estaba, Señor, ¿qué quieres que le predique a tu pueblo? Porque mire, escuche, podemos ser gente religiosa. La gente religiosa se viste muy elegante, muy bonito el domingo de resurrección y le llaman Easter Sunday. La gente religiosa, escuche, llora. Piensa, mira las películas, ¿verdad? The Passion of the Christ. Y celebran, pero solamente hasta allí llegan. De conocer a un Cristo, escuche, histórico. Conocen muy bien la historia de la muerte de Cristo. Conocen muy bien la historia, escuche, de su sepultura. Conocen muy bien, escuche, la historia de su resurrección. Pero nunca, escuche, nunca han experimentado una resurrección como usted y yo hemos experimentado. My God. Yo he estado encerrado aquí en la casa. Y he estado orando. Dios ha estado hablando a mi vida, iglesia.
Cuando propusimos este ayuno y cuando propusimos esta cadena de 24 horas de oración cada viernes, Dios me dijo, eso está bien, eso está bien. Pero Dios me dijo, no quiero que ayunes, no quiero que ores por esa pandemia. Dios me dijo, yo la tengo en mis manos. Esta pandemia va a cumplir mi propósito. Dios me dijo, yo quiero que ores, yo quiero que ayunes, yo quiero que la iglesia de Palo Alto ore y ayune de esta manera, con esta pasión, pero no por la pandemia, sino por el avance del evangelio de salvación. Iglesia de Palo Alto, la venida del Señor está a las puertas. Si en verdad nosotros hemos tenido una resurrección, si en verdad nosotros hemos pasado, escuche, de muerte a vida eterna, entonces vamos a ser como estos hermanos, que cuando Cristo resucitó, ellos también resucitaron y fueron miembros de la iglesia primitiva. No había nada, escuche, no había nada que los podía cambiar de parecer. No había nada que los podía hacer retroceder. Cuando el gobierno vino en contra de ellos, cuando vino la persecución, dice la palabra de Dios que la iglesia, escuche, fue esparcida. Pero fue esparcida, escuche, ¿verdad? Como el fuego. Porque dice la palabra de Dios que a todo lugar donde ellos iban, ellos predicaban a Cristo y Cristo iba juntamente con ellos confirmando la palabra con prodigios y milagros. Yo quiero que me escuche, amados hermanos. Ya pronto vamos a pasar, vamos a salir de esto. Yo quiero que me escuche, por favor. No podemos regresar a la rutina. No podemos regresar, amados hermanos, ¿verdad? A ser una iglesia muy cómoda. Quizás Dios ya no nos va a dar otra oportunidad, porque su venida está muy cerca. El altar familiar, amados hermanos, que se ha reedificado, tiene que continuar. El avance del evangelio, el avance del reino comienza primeramente en nuestras casas. Dice la palabra de Dios, la iglesia primitiva en el templo, pero también en las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Yo le invito a que levante sus manos. Padre, te damos toda la honra, te damos a ti toda la gloria, Señor. Yo te doy gracias, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque ahora nosotros también hemos resucitado. Hemos pasado de la muerte a la vida. Y dentro de muy poco tiempo, Señor, al toque de la final trompeta, este cuerpo mortal va a ser revestido de inmortalidad. Y por ello te damos toda la honra, toda la gloria. Pero mientras, Señor, que estamos aquí, Señor, danos denuedo, danos poder, Señor, para poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueblo de Dios, les amamos, les amamos. Dios les bendiga.